Esta es mi vida inmigrando y emprendiendo en Texas, parte 3. El efecto tequila, la crisis del 95. Empieza el aprendizaje extremo. Recuerdo claramente que en medio de la crisis económica del 95 yo escuchaba en la radio a Pedro Ferriz de Con. Cierto día comentó que las crisis son oportunidades y me preguntaba, ¿pero cómo rayos encuentro una? Mi familia estaba quebrada económicamente. Estuvimos a punto de perder la casa. Ya se fueron los autos, Hacienda, y los abogados de los bancos tocaban a la puerta diario. ¿Y Pedro nos habla de oportunidades? Mientras estudiaba la carrera de Ingeniería Mecánica y Administración, no me daba cuenta que en realidad estaba en un curso intensivo de emprendimiento, contabilidad financiera y fiscal, administración de microempresas, economía, mercados de dinero y tasas de interés, mercado cambiario y tipo de cambio, recursos humanos, mantenimiento preventivo a vehículos, sistemas o programación. Cuando las cosas se pusieron difíciles en la casa, empecé a trabajar y estudiar. Los primeros 2 años eran más de jugar a trabajar, realizando prácticas profesionales en el departamento contable de una transnacional en la que la tía Rosy era gerente de finanzas y contabilidad. Por 150 pesos mensuales, apoyaba durante 4 horas todos los días. Aprendía sobre conciliaciones bancarias, impuestos de nómina, activos fijos y demás. Y ahí veía cómo los contadores se esforzaban por entregar el cierre mensual el primer día del mes a primera hora para que mi tía reportara al corporativo en Pensilvania a las 10 de la mañana. Aquí empecé a ver que, aunque tuviera apenas 17 o 18 años, podía ser útil. De repente, por ejemplo, desarrollaba pequeños módulos de sistemas que agilizaban ciertos cálculos. Todos se sorprendían al ver cómo el sobrino de Rosy hacía eso. En su momento recibí una oferta de una de las plantas para auxiliar contable, pero ya quería yo otras experiencias, pues no estaba listo para un compromiso de verdad. En 1996 fui afortunado porque me seleccionaron de una de las empresas de renombre en Monterrey para prestar mi servicio social, celulosa y derivados. En la Facultad de Ingeniería envidiaban a quienes éramos elegidos para trabajar en las grandes empresas regias. Cervecería Cuauhtémoc, Cementos Mexicanos, Caterpillar, entre otras. Pero al tercer mes aborté. Me di cuenta que ayudando a mi familia en los micronegocios y proyectos aprendía más. Y a la vez era de mayor utilidad que siendo secretario de un ingeniero de mantenimiento que lo único que quería era que le hiciera unas cuantas gráficas que seguramente no utilizaba. Finalmente le habían pedido que hiciera algo conmigo. Y obviamente no iba a arriesgar su puesto para ponerme a trabajar en cosas de verdad. Fue entonces que, cuando mucho, ayúdame a traducir este manual, se volvía lo más interesante y desafiante. Pasaba a veces más tiempo en el baño echándome agua en la cara para no dormirme o hablando por teléfono con amigos. Decidí no perder más tiempo. En esa misma época, mi papá consiguió un trabajo como gerente de mantenimiento en una planta recuperadora de chatarra de acero. Se encargaba no solo de la maquinaria pesada, sino también de las unidades de carga. Los negocios no iban para nada bien. Y además de terquearle con el tema de transporte y tener su propio taller de reparación, tuvo que conseguirse este empleo. Con mucho cariño recuerdo cuando los domingos íbamos a la planta a hacer cambios de aceite a las grúas de carga. Yo terminaba más engrasado que los propios motores. Aquí pude aprender muchísimo de mi padre y de su agresivo plan de mantenimiento preventivo. La planta ya tenía 4 o 5 camiones listos para ser metidos en la chatarra. El dueño, desesperado, porque solo 1 o 2 camiones funcionaban adecuadamente, y mi papá se pusieron de acuerdo para implementar mantenimiento preventivo. En menos de un año la flotilla había crecido a 13 camiones y ninguno reportaba problemas en la carretera. El plan había funcionado. Entendí que no era lo mejor solo reparar, acción correctiva, sino evitar las reparaciones, acción preventiva. Con el tiempo esto se convirtió en nuestro primer negocio en Estados Unidos. En esta misma empresa tenían necesidades de refacciones y componentes para sus equipos. Tradicionalmente compraban todo a una firma de Houston por el simple hecho que podían ser atendidos en español. En ese entonces yo era el traidor de mi papá. Tráeme este repuesto, recoge el cheque y deposítalo en el banco y cosas así. Entonces casi a diario visitaba la empresa y seguido convivía con la gente de compras y almacén. Un día, cuando se enteraron que yo hablaba inglés, me pidieron un favor. Deseaban que les ayudara con una llamada telefónica. Esta fue mi primera experiencia en comercio internacional. A partir de ahí empecé a trabajar con ellos unas horas diarias y empecé a traducir manuales y diagramas de mantenimiento, pero también a desarrollar proveedores internacionales y contactar fabricantes. Recuerdo con mucho orgullo cómo hubo piezas en las que logré reducir el costo en más de un 50%. El dueño era un millonario
con una destreza admirable en los negocios. Se enteró de mi trabajo y me empezó a ofrecer un pago semanal, lo que hizo que me apasionara más con mi labor. Una de las personas que más han influido positivamente en mi vida, mi amigo Javier García, quien era comprador internacional de una de las filiales de Maseca, empezó a asesorarme. Me pasaba directorios antiguos de fabricantes. Ahí fue donde empecé a investigar. Conseguí a la compañía varias propuestas y el dueño aprobó que nos arriesgáramos, que empezáramos a adquirir piezas por otra parte. Estaba yo más que sorprendido y orgulloso de lo que estaba logrando. Me sentía muy niño y todo parecía un juego, pero en realidad le estaba ahorrando miles de dólares a la compañía. Aprendí que definitivamente hay muchas oportunidades si nos salimos de nuestra reducida área geográfica y de nuestra zona de confort. Para entonces, hacía maravillas con mi tiempo. A las 7 de la mañana empezaban mis primeras clases en la universidad. A las 9:30 salía corriendo hacia la recuperadora, realizaba mi trabajo de compras y daba las vueltas que se requirieran en la empresa familiar. A las 2 de la tarde tenía que estar en celulosa y a las 6 salir volando de regreso a la facultad para llegar a una clase que empezaba a las 5:50. A las 6:30 era mi clase de alemán. Para entonces ya me había cansado y aburrido de estudiar inglés. Así que también llegaba tarde, terminaba a las 8. Y de ahí corría nuevamente a la facultad para tomar un par de clases más hasta las 10 de la noche. Mi segunda experiencia en comercio internacional fue muy informal pero real, demandante y desafiante como pocas. Muchas veces mamá pasaba por mí un viernes a la noche por la Facultad de Ingeniería Mecánica y manejábamos hasta Houston para llegar de madrugada, dormir un poco y salir a las colonias a las tiendas de garage. Buscábamos productos en buen estado y precios suficientemente bajos para comercializarlos en Monterrey. Después íbamos a tiendas a comprar electrodomésticos nuevos y usados que también traíamos. Lo estresante era el puente. Había que negociar con los aduanales y pagar lo menos que se pudiera de impuestos. Eso sí me revolvió el estómago. Pero cada peso ahorrado era un incremento en la rentabilidad del producto y la posibilidad de salir adelante. Creo que vendimos cientos de lavadoras, secadoras y refrigeradores. Un día un amigo me llamó para decirme que quería garantía, que la lavadora que le había vendido a su hermano se había descompuesto y solo tenía 8 años de uso. Qué hilarante. Lo que más me sorprendía en estos viajes era ver las tremendas oportunidades que se pueden abrir con cosas tan sencillas y los enormes diferenciales en precios entre un país y otro. ¿Cómo es que una bicicleta prácticamente nueva pueda costar unos cuantos dólares en Houston y en México convertirse en un artículo con mucho más valor monetario? De igual forma, comer una fruta tropical en Texas puede ser un lujo, mientras que en Tampico mi suegra ponía bolsas de mango en la barda para que quien se los quisiera llevar porque el árbol daba en exceso y no quería que se desperdiciaran. Poco a poco fuimos descubriendo oportunidades en ambos lados, tanto para llevar como para traer. Un día arrancamos con un carrito Nissan y luego le enganchamos un remolque, después de una pequeña camioneta pick-up, posteriormente una más grande, hasta que nuestro comercio se realizaba por medio de transportistas profesionales, lo que eliminó nuestras extremas jornadas en carretera. Después de 1001 anécdotas, de conocer todos los cruces internacionales de Tamaulipas y Nuevo León, nos empezaron a reconocer los funcionarios aduanales de ambos lados. De una vez, incluso quedarnos sin gasolina, falla debido a mis malos cálculos de consumo de combustible al traer un refrigerador como paracaídas en la camioneta. De evitar accidentes, de tronar y cambiar llantas en el desierto, de ser perseguidos y extorsionados por policías municipales, ver de cerca comandos armados o perder mercancía en carretera. La lista, en fin, podría ser interminable. Por años viajamos así. Fueron cientos de viajes por carretera. Mientras muchos compañeros de la universidad se reunían para divertirse o iban al antro, yo manejaba y manejaba. Definitivamente esos miles de kilómetros significaron mucho pensamiento, reflexión y aprendizaje. Poco a poco, en casa fuimos saliendo adelante. Durante los primeros años de mi adolescencia, papá tenía registradas varias razones sociales y con entusiasmo tomó créditos bancarios para hacer crecer sus microempresas. Siempre ha sido un experto y amante del mantenimiento, pero nadie le enseñó cómo llevar la administración, o lo más delicado, la parte fiscal. Un muy joven primo mío llevaba la contabilidad y lamentablemente cuando se tenían que pagar impuestos mi papá solo decía, no hay dinero. Y mi primo, sin darle más explicaciones, se conformaba con presentar declaraciones en ceros, lo cual era el más típico error. Obviamente en aquel entonces la Secretaría de Hacienda no reaccionaba tan rápido, pero de que te caía, te caía. Paulatinamente, los requerimientos fiscales fueron llegando y llegando hasta transformarse en múltiples auditorías de las que obviamente no saldríamos bien librados. Mi mamá se movió por todas partes y consiguió una contadora que solamente hizo leña del árbol caído, pero que después de estafarnos con cobros por hacer nada nos llevó con Lupita Aguilar.
un ángel custodio que tomó nuestro caso y empezó a asesorarnos y a negociar con auditores para poco a poco ir liberando ciertos procesos. Fueron años durísimos, pero se los agradezco a mi padre. Si no se hubiera equivocado tanto en su estrategia fiscal, no hubiera aprendido tanto. Ni se me hubiera desarrollado la pasión que tengo por siempre involucrarme de una manera dramática en la administración de las empresas, en afrontar con tranquilidad auditorías, de aprender tanto de temas fiscales, así como pagar legalmente lo menos posible al fisco. A los 16 años ya andaba yo consiguiendo facturas por todas partes, viendo cómo pagar proveedores, preparando la nómina, entre otros asuntos. Es obvio que la universidad me dio una preparación académica que nunca estorba, un pensamiento abstracto súper necesario en el ámbito empresarial, pero estos años de sufrimiento con las empresas familiares, sin duda, me hicieron quien soy. Para muchos, estos sucesos pudieran ser considerados fracasos, pero para mí, con el tiempo, se volvieron un activo. Me refiero a un cúmulo de experiencia que no cualquier recién egresado universitario podría tener.